¿Y si el cimiento del sionismo cristiano moderno fuera una Biblia editada por un hombre financiado por banqueros de Wall Street? La mayoría de los cristianos no saben que esta Biblia existe. Pero durante más de un siglo, ha estado reescribiendo silenciosamente lo que cree sobre Israel. Millones de cristianos sinceros apoyan sin saberlo una agenda política, una que Jesucristo mismo nunca enseñó desde ningún púlpito. Más de $300 millones del gobierno estadounidense fueron a Israel. Y la fuerza impulsora detrás de esto está sentada en el mismo banco de tu iglesia. Al final de este video, sabrás exactamente lo que Jesús dijo sobre Israel. Y cambiará todo lo que creías saber. Entra hoy en casi cualquier iglesia evangélica de Estados Unidos y encontrarás un amor incondicional e incuestionable por el Estado moderno de Israel. Los pastores lo predican. Los políticos lo prometen. Miles de millones de dólares fluyen gracias a él. Pero ¿y de dónde proviene realmente esta doctrina? Se llama sionismo cristiano. La creencia de que apoyar al Israel moderno es un mandato bíblico, una orden divina no negociable del mismo Dios. Pero esta doctrina tiene menos de 200 años. Fue inventada, no descubierta. Y comenzó con un hombre en la década de 1830. Su nombre era John Nelson Darby. La teología que creó desde cero se convirtió en la columna vertebral del sionismo cristiano, tal como lo conocemos. Darby era un ex sacerdote anglicano, obsesionado con una nueva interpretación de las Escrituras, una que ningún teólogo serio en 1800 años de historia de la Iglesia había enseñado. Jamás. Recorrió Estados Unidos de forma obsesiva, conociendo a los ricos y poderosos, y difundiendo esta nueva doctrina radical en iglesias desde Nueva York hasta Chicago. Pero la verdadera arma llegó en 1900. La Biblia de referencia a Scofield. Sus notas a pie de página no solo explicaban la Biblia, sino que calladamente reescribían su significado. Las notas de Scofield se imprimían directamente debajo de las Escrituras, lo que las hacía parecer autorizadas. Lentamente, los lectores empezaron a creer que sus opiniones eran palabra de Dios. Lo que la mayoría de los cristianos es que la Biblia de Scofield fue financiada y publicada por una red de abogados neoyorquinos, con conexiones políticas sionistas documentadas. Y inmediata legitimidad académica le dio Oxford University Press. Los seminarios la adoptaron al por mayor. En 2 décadas se convirtió en la Biblia más estudiada en la América protestante. En cada seminario que la adoptó, una generación de pastores se graduó con la teología de Darby incorporada, sin saber nunca su verdadero origen. Esos pastores llenaron púlpitos por todo Estados Unidos, enseñando a sus congregaciones que apoyar a Israel no era político, era un mandato bíblico directo de Dios. En la década de 1970, telepredicadores como Jerry Falwell y Pat Robertson transmitían este mensaje a decenas de millones de hogares estadounidenses cada semana. El sionismo cristiano se había convertido silenciosamente en la fuerza política más poderosa de Estados Unidos, dando forma a decisiones de política exterior que continúan remodelando el mundo entero. Esta es la pregunta. Nadie en tu iglesia se pregunta. ¿Qué dijo realmente Jesús, el hombre al que el sionismo cristiano dice, sí, sobre Israel? Vayamos directamente a la fuente. Abran su Biblia en el capítulo 5 de Mateo. Porque Jesús está a punto de decir algo que destroza toda la narrativa cristiana sionista. El Sermón del Monte. Aquí es donde Jesús define su reino, y no se parece en nada a un Estado-nación. Nada parecido al Estado moderno de Israel. Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No una tierra, ni un territorio. Pertenecerá enteramente a los mansos. Su público no estaba formado únicamente por judíos étnicos. Incluía romanos, samaritanos y gentiles. Jesús nunca enmarcó su reino como nacional, étnico o territorial, ni una sola vez. Cuando los fariseos exigieron saber cuándo vendría el reino de Dios, Jesús respondió, y su respuesta destruyó por completo la cronología cristiana sionista. Lucas 17:20.
El reino de Dios no vendrá con advertencias, ni señales, ni fronteras, ni estado geopolítico. Está dentro de ustedes. Jesús mismo lo dijo. El reino que Jesús describió no tiene fronteras, ni bandera, ni ejército. No llegará a Oriente Medio. Ya llegó a través de él. Hace 2000 años. Jesús nació judío. Adoraba en las sinagogas. Y leía la Torá, pero redefinió constantemente la identidad de Israel, alejándola de la etnia y acercándola a la fe. En el pozo de Jacob, Jesús le dijo a un samaritano, un enemigo racial de los judíos, que la verdadera adoración se llevaría a cabo en espíritu y en verdad, no en Jerusalén, ni en ningún otro lugar. Quédense conmigo, porque lo que Pablo escribió a continuación y lo que la iglesia primitiva creyó durante 1800 años se les está ocultando por completo. No se vayan. El apóstol Pablo tuvo que abordar esto directamente, porque incluso en su época la gente confundía al Israel étnico con el verdadero pueblo de Dios. Romanos 9:6. No todos los que descienden de Israel pertenecen a Israel. Pablo es claro. El linaje no es el calificador. La fe es el único calificador. Pablo argumenta en Gálatas 3 que los verdaderos hijos de Abraham no son los descendientes étnicos. Son aquellos que comparten la fe de Abraham. Cualquiera en todas partes. Gálatas 3:28. No hay judío ni griego. En Cristo, la identidad étnica se disuelve en un cuerpo unificado. Esa es la teología explícita e inequívoca de Pablo. En el año 70, los ejércitos romanos destruyeron Jerusalén. El templo cayó. Y Jesús había predicho cada detalle de ello, décadas antes de que sucediera. Palabra por palabra. Mateo 24. Jesús miró el templo y declaró, no quedará piedra sobre piedra. No estaba de luto. Estaba anunciando su fin permanente. El sionismo cristiano dice que Israel debe reconstruir el templo para que se cumpla la profecía. Pero Jesús dijo que la destrucción del templo era el cumplimiento. Ya está hecho. Hebreos 10 es explícito. El antiguo sistema de sacrificios está terminado, obsoleto, reemplazado por el sacrificio de Jesucristo de una vez por todas. Un tercer templo contradice todo el Nuevo Testamento. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Dios abandonó el edificio y nunca ha llamado a su pueblo a reconstruirlo, ni en ningún versículo, en ninguna parte. Durante 1800 años, ningún padre serio de la iglesia enseñó el sionismo cristiano, ni uno. Voy a mostrarles exactamente lo que creían. Sigan mirando. Es Justino Mártir, escribiendo en el año 162. Declaró que la iglesia se había convertido en el verdadero Israel, no en un reemplazo, sino en un cumplimiento. El olivo que Pablo describió en Romanos 11. Romanos 11. Pablo describe a los gentiles como ramas silvestres injertadas en el olivo del pueblo del pacto de Dios. No un árbol separado. El mismo. Un pacto, un pueblo. Origen. Tertuliano, Agustín, Crisón. Las mentes más brillantes de la iglesia primitiva compartían una visión. El pacto se había expandido a través de Cristo para incluir a toda la humanidad. ¿En qué días? Ninguno de ellos, 800 años, enseñó que Dios tenía un programa profético separado para el israelita aparte de la iglesia. Ni uno. Eso es invención de Darby. Hemos establecido lo que dijo Jesús. Hemos establecido lo que creía la iglesia primitiva. Ahora sigamos el rastro del dinero, porque aquí es donde el sionismo cristiano se vuelve profundamente político. Cyrus Scofield tenía antecedentes penales. Fue declarado culpable de falsificación, abandonó a su esposa e hijos, y sus contemporáneos lo describieron como deshonesto y poco confiable. Sin embargo, este hombre sin ninguna formación teológica produciría la Biblia de estudio más influyente en la historia protestante estadounidense. Pregúntate, ¿cómo sucedió eso? El investigador Joseph Canfield documentó que el mecenas clave de Scofield fue Samuel Unterm.
un destacado abogado de Nueva York y activista sionista comprometido con enorme influencia política. La red de Untermer le abrió puertas, viajes de lujo a Europa, acceso a la editorial de la Universidad de Oxford, presentaciones a los niveles más altos de los círculos editoriales británicos y estadounidenses. Desde su primera impresión, la Biblia de Scofield se distribuyó de forma agresiva y barata. En algunos casos, se regaló gratuitamente a seminarios y escuelas bíblicas de todo Estados Unidos. En el plazo de una generación, estos seminarios estaban produciendo pastores que nunca habían estudiado teología sin las notas al pie de página de Scofield que dan forma a cada página de su comprensión. En la década de 1940, la doctrina estaba tan arraigada en la cultura evangélica que cuestionarla era como cuestionar al mismísimo Dios. Ese era el plan, y funcionó a la perfección. En 1948, cuando Israel declaró su condición de Estado, los cristianos sionistas lo declararon inmediatamente un cumplimiento de la profecía bíblica. Una afirmación sin ninguna base en nada de lo que Jesús o Pablo escribieron. Las notas de Scofield generaron una narrativa autocumplida. Primero reescribe la doctrina, luego observa cómo el mundo se adapta a ella, y luego llámalo profecía. Fue genial, y fue manipulación. Hablemos de poder, real poder político mensurable, porque el sionismo cristiano ya no es solo una teología, es una de las fuerzas de presión más organizadas de la tierra. Cristianos Unidos por Israel, CUFI, tiene más de 10 millones de miembros en Estados Unidos. Es la organización pro-israelí más grande de Estados Unidos. Y está impulsada completamente por la teología, no por la etnia. Todos los candidatos presidenciales importantes desde Reagan han cortejado el voto cristiano sionista, no el voto judío, el voto cristiano sionista. Decenas de millones de creyentes votando como un bloque geopolítico unificado. Mientras tanto, los cristianos estadounidenses financian organizaciones que construyen asentamientos en Cisjordania. Asentamientos que el derecho internacional clasifica como ilegales según las convenciones de Ginebra. Creen que Dios lo ordenó. Creen que están cumpliendo las escrituras. Se les ha enseñado esto en la iglesia todos los domingos durante toda su vida. Y casi ninguno de ellos ha verificado la fuente. Ya casi llegamos. Pero antes de la recompensa, la pregunta más importante de todas. ¿A qué llama Jesús realmente a sus seguidores? La respuesta está en las siguientes 10 escenas. Jesús dijo en Mateo 22, el mandamiento más grande es amar a Dios. El segundo es amar al prójimo. Le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Él respondió con una historia sobre un samaritano. El héroe de la historia de Jesús no era judío. No tenía poder político. No financiaba un estado-nación. Era un forastero despreciado que mostraba misericordia a un extraño. Esa es la política exterior de Jesús. Si Jesús define a tu prójimo como el necesitado, independientemente de su origen étnico, nacionalidad o religión, entonces la compasión selectiva del sionismo cristiano es una contradicción directa de su mandato. Bienaventurados los pacificadores, no los proveedores de armas, ni los constructores de asentamientos, ni los aliados políticos incondicionales de ningún gobierno en la tierra, los pacificadores. De hecho, Estados Unidos ha proporcionado a Israel más de 17,000 millones de dólares en ayuda militar solo desde octubre de 2023. La votación de las votaciones de reposición que aprueban sus papeletas fue apoyada abrumadoramente por legisladores autodenominados cristianos. Invocan a Dios para justificar los votos. Citan el pacto del Antiguo Testamento, pero se saltan por completo el Sermón del Monte. Se saltan por completo al buen samaritano. Se saltan por completo a Jesús. Esta es la contradicción central. Un movimiento que se autodenomina cristianos, mientras ignoraban sistemáticamente todo lo que el Cristo que decían seguir enseñaba. En realidad, eso no es cristianismo. Eso es otra cosa. Y aquí está la distinción fundamental. Las personas en esas bancas no son villanos. Son seguidores sinceros a quienes se les entregó un mapa corrupto y se les dijo que era la palabra de Dios. Merecen la verdad. La verdad no es complicada.
se enseñó claramente durante 1800 años antes de que Darby inventara un reemplazo. Y todavía está en tu Biblia, esperando que la leas y las notas al pie. Jesús no vino a establecer un imperio geopolítico. Dijo, su reino no es de este mundo. Lo dijo claramente en Juan 18:36. De pie ante el hombre que podría haberlo hecho posible. Pilato preguntó, ¿eres rey? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Él rechazó el poder político terrenal en el momento exacto en que podría haberlo tomado. Ese era el punto. El sionismo cristiano está tratando de construir el reino que Jesús rechazó explícitamente. Está sustituyendo el evangelio por la geopolítica, y millones de cristianos lo están financiando con su tiempo, votos y dinero. Esto es lo que Versifier te pide que hagas. No odiar a nadie, no tomar partido político. Simplemente abrir tu Biblia sin las notas al pie de página de Scofield y lee lo que Jesús realmente dijo. Y Mateo 5:7. Y Romanos 9:11. Lee Gálatas 3. Lee Hebreos 10. Léelos despacio. Léelos sin ninguna intención excepto la verdad. Las respuestas están todas ahí. Jesús murió por cada uno de estos rostros, ni por un grupo étnico, ni por una nación, ni por cada lengua, ni por cada tribu, ni por cada pueblo. Ese es el Israel de Dios que Pablo describe en Gálatas 6:16. Versifier existe por una razón: quemar las mentiras hasta que la verdad bíblica subyacente sea innegable. Esto no es una teoría conspirativa. Esto está documentado, historia verificable de la iglesia. Si este video abre algo en ti, algo que siempre estuvo ahí pero que nunca tuvo nombre, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación en este canal es aún más profundo. A continuación, el hombre que inventó el rapto. Luego, la Biblia etíope y lo que se eliminó en Nika y Tak. Y luego, ¿por qué Estados Unidos no aparece en ninguna profecía del fin de los tiempos? El fuego siempre estuvo ahí, quemando las mentiras. La única pregunta es si estabas dispuesto a acercarte lo suficiente para ver lo que revela. Bienvenido a Versículo. La verdad nunca estuvo oculta. Solo te estaba esperando.